Ser podcast. Una semana más abrimos nuestro club de cultura con el escritor, periodista y coordinador de la revista Zenda, Álvaro Colomer, y el inclasificable Jordi Costa, periodista, también crítico de arte, ahora jefe de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. No sé cómo os gustaría que más que os presentase, como incalificables, inclasificables, impresentables. Impresentables. Sí, no hay duda, porque más nos conoces y para qué vas a engañar a la gente. Me gusta que lo tengáis tan claro. Los decepcionantes. Los decepcionantes me gustan mucho. Sí. Es un buen nombre. Antes de que se den cuenta, vamos a hablar del primer tema que teníais pensado, porque dentro de 4 días, el 12 de agosto, vamos a presenciar uno de los eclipses más fascinantes de nuestra historia reciente. Es un eclipse total. Imagino que todo el mundo ya lo sabe, porque no hacemos más que hablar de esto desde que España ya ganó el Mundial y dejamos de hablar de fútbol. Hablamos del eclipse, no. Ahora en serio, es uno de los acontecimientos astronómicos más importantes y van a tener que pasar generaciones para volver a algo así, o sea que hay que ponerlo en valor. Y lo mejor es que este eclipse va a ser un poco el pistoletazo de salida al llamado trío ibérico. 3 eclipses no es un surtido de embutidos ibéricos como yo pensé en un primer momento, sino que son 3 eclipses, el segundo de los cuales va a pasar en 2027, el tercero en 2028. Sí, pero no va a haber más eclipses, porque todo el mundo sabe que los eclipses anuncian el fin del mundo, con lo cual después de este día 12 no va a haber ningún trío ibérico ni nada de nada, porque todo se va a ir al garete. Es como siempre el cenizo del grupo. No soy yo, lo pone en el Nuevo Testamento, ya Isaías ya dijo que antes del fin del Imperio Babilónico el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplendor. Y luego en el Apocalipsis de San Juan, miré cuando abrió el 6º sello y se produjo un gran terremoto, el sol se puso negro como un saco de crin, la luna entera se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. O sea, esto es así, no va a haber más eclipses. Si miramos otras culturas, los aztecas, por ejemplo, decían que el día que el sol desaparezca, los demonios descenderán y nos invadirán, así tendremos en vez de una invasión zombie. A mí se me ocurre que ya están entre nosotros, ¿eh? Bueno, puede ser, y dentro de poco en las próximas elecciones hablaremos. Igual. Y luego los nórdicos decían que 2 lobos gigantes se comían el sol y la luna, que eso era un eclipse, y en China dicen que es un dragón, lógicamente, para ellos es un dragón, pero luego hay interpretaciones más divertidas. Los inuits decían que en realidad la luna y el sol son dos hermanos que se enfadaron un día y están eternamente persiguiéndose uno al otro. Ajá. Y que cuando hay un eclipse es porque se cazan, digamos, uno caza al otro y entonces tienen una pelea, ojo. Pensaba que se abrazaban. Están enfadados todavía, vale. enfadados. No te olvides de y eso. luego en la India que dicen que un dios cortó la cabeza a un demonio y que esa cabeza, digamos, como el demonio había bebido del néctar inmortal, esa cabeza está viva y está todo el día persiguiendo al sol y la luna, y de vez en cuando esa cabeza que va rodando por el cielo lo caza y es el eclipse. Pero bueno, como demostración final de que realmente el eclipse va a ser el fin del mundo, recordemos La máquina del tiempo de Wells, donde al final el protagonista tira con la máquina hasta el final de los tiempos, digamos, y lo primero que ve es un sol que ya está decayendo, casi oscuro, sobre un planeta totalmente devastado. Uf. Y ve un eclipse, pero de golpe descubre que el eclipse no es de luna, sino que es Mercurio, que se ha puesto en medio del sol, lo cual demuestra que el sistema solar también se está yendo al carete. O sea, no es el fin del mundo, es el fin del sistema solar. ¿Cómo estará la cosa, Jordi, que te voy a pedir que nos des tú la visión optimista de los eclipses? Difícil lo veo. Nos ha fastidiado el día. Eclipses y optimismo, no sé, pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda. Este es el twist del eclipse, ¿no? de Nina Mazzini, ¿no? Un tema que forma parte de una banda sonora de uno de los grandes clásicos del cine europeo de autor, El Eclipse, de Michelangelo Antonioni. Una peli que, por cierto,
que yo recuerdo no incluye ningún eclipse, ni total, ni parcial, ni que se le espere, pero sí que está relacionada con un eclipse real que pasó creo que a principios de los 60, ¿no? Y que causó un impacto considerable en el cineasta como para titular así su tercera película. Jordi, ¿tú crees que le pegaba este título a la película si en ella no había eclipse? Yo creo que sí, porque en el fondo habla de otro tipo de eclipse, de una especie de eclipse existencial y humanista. O sea, la película es la que completa la trilogía de la incomunicación de Antonioni, ¿no? Que se completa con la aventura y con la noche, y es un eclipse metafórico. O sea, realmente yo creo que también es un poco esquemático llamar a Antonioni el cineasta de la incomunicación. También se le achacaba ser opaco y ser críptico, pero creo que de lo que habla justamente es de cómo, de alguna manera, la modernidad, la sociedad de consumo, la tecnología, el capitalismo, de alguna manera nos van vaciando, y los seres humanos se ven incapacitados para relacionarse como lo hacían antes. O sea, es de repente el cine de Antonioni habla de la erosión del humanismo, y a mí esa película me parece maravillosa. No sé qué me pasa en los ojos. No veo. ¿Pero qué es esto? Todo está oscuro. Negro como la muerte. Cuando vi aquella luz, comprendí que algo no marchaba bien. Me estoy quedando ciego. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Me estoy quedando ciego! ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Sabes lo que es? Que la luz se aleja de nosotros, ahora que le hemos matado. Sí, de todos modos, el célebre eclipse del 15 de febrero del 61 sí quedó registrado en una película, y fue precisamente en la película de la que acabamos de escuchar un diálogo, y ahora la banda sonora, el Barrabás de Richard Fleischer, una gran superproducción bíblica que, bueno, el rodaje tuvo lugar en Italia, desde donde había muy buena visibilidad de ese eclipse, y al productor Dino De Laurentiis se le ocurrió que iba a dar mucho empaque trágico y dramático al momento de la escena de la crucifixión de Cristo, el registrar ese eclipse real. El mérito absoluto fue del director de fotografía, que se llamaba Aldo Tonti, pero evidentemente no era nada tonti, sino que... Fuera de aquí. Chiste de bullying de patio de colegio. Ya, tremendo chiste, pero es que no he podido evitarlo. Los Déjame que intelectuales como son. se me eclipsa el sentido común. Y bueno, tenemos que recordar que era una época en la que no había efectos digitales, no había manipulación digital, o sea, se hizo todo con efectos directamente ópticos, y grabar y registrar en celuloide y en analógico ese eclipse en el momento tuvo un grandísimo mérito, ¿eh? O sea que todo esto, bueno, lo cuenta Martin Pauli en un artículo que ha aparecido en el último número de la revista Caimán, que se llama Una luz negra y ardiente, eclipses en el cine, donde habla de otros eclipses realmente mucho más también intelectualizados. O sea que te han hecho la docu, ¿no? El artículo este te ha hecho la documentación de hoy, ¿eh? No toda, pero como mínimo buena parte. Te ha sacado del apuro. Oye, Jordi ha citado algunos casos de películas que se basan en eclipses reales. ¿Hay también en la literatura Bueno, sí. ejemplos de eclipses basados en la realidad? Y además hay como el del gran tema cinematográfico del verano, que es la Odisea. Empezamos por ahí, ¿no? Como no hemos dado suficiente la turra, digamos, todo el mundo con la Odisea, pues vamos a seguir un poco más. Y es que la turra, en el canto 20, allí antes de la matanza de los pretendientes, hay un eclipse que dice: y el sol ha desaparecido del cielo y la niebla maligna se cierne sobre todo, en el que se dice que Homero se basó en un eclipse real que ocurrió el 16 de abril de 1178, por tanto 10 años después de la caída de Troya, y que él en parte puso ese eclipse para fijar un poco la fecha del poema en sí, y que todos estuviéramos como, bueno, supiéramos, digamos, cuando había pasado todo esto. Hay que recordar que esa fecha coincide un poco con el colapso de las civilizaciones de la Edad de Bronce en el Mediterráneo, y que, o sea, el fin de los micénicos, los hititas y otros, y esto es para insistir yo en la idea de que va a destruirse todo, de Álvaro, que vamos a morir todos este día. Vuelve, es que se mete ahí en los griegos y todo esto y se pierde siempre. No puedo evitar matar y destruir. Entonces, también tenemos a Shakespeare. Shakespeare tiene dos eclipses, digamos, que aparecen en sus obras. Uno lunar, que es del 27 de septiembre
del 1605, y otro solar, que es del 12 de octubre, y lo encontramos sobre todo en el Rey Lear, que en el Rey Lear, digamos que el eclipse sirve como para avisar de que viene una fatalidad sobre la familia, siempre, una sí. fatalidad política y todo esto, y tenemos a Gloucester, el anciano noble, que dice esa frase famosa de estos recientes eclipses de sol y de luna no auguran nada bueno, que es lo mismo que estoy diciendo yo aquí, por cierto. Y luego tenemos también en Otelo y Antonio y Cleopatra también salen eclipses. Describe a Cleopatra como un eclipse, esto me parece como muy Pues bonito a la vez. es bonito. Sí, es bonito, Oye, pero no creo que lo dijera. No, yo no creo que lo dijera. Bueno, llevamos una película de arte de ensayo, una epopeya bíblica, pero cuando dijimos que íbamos a hablar de eclipses, a mí no sé por qué pensé que íbamos a hablar un poco de ciencia ficción. Todo el mundo tiene ya en la cabeza la imagen, ¿no? Exactamente, Ya la está. esa imagen de los astros alineados, de ese gran eclipse, que fundaba además yo creo que un capítulo aparte y una nueva era en la historia del cine de ciencia ficción, y especialmente en el de los efectos especiales. Los efectos especiales de la película de Stanley Kubrick tuvieron a un gran genio a la cabeza del equipo, que era Douglas Trumbull, y si nos preguntamos cómo fue rodada esa escena, pues fue rodada de una manera muy curiosa. Lo que vemos en pantalla directamente son esferas reales, son objetos en un estudio fotografiados con el sistema de la múltiple exposición, o sea, se fueron añadiendo los astros y evidentemente la música de Richard Strauss le daba todo ese empaque épico a una película que empezaba así, que ya era empezar fuerte, pero que luego en el clímax final nos lleva más allá del universo conocido y de la razón humana. Resiste bien el tiempo, ¿eh? Resiste muy bien el tiempo, ¿no? Sí. Y cuando hablábamos de eso, de lo que significa no solo para la ciencia ficción adulta, sino para el terreno de los efectos especiales, no podemos olvidar que toda película de ciencia ficción en el fondo es hija de uno de los pioneros del cine, de Georges Méliès, que sí, también, claro. también tuvo una película de eclipse, una de 1907, que tenía un título bastante poético, que era El cortejo del sol y la luna. Oh, me encanta. Pero bueno, hay muchas películas que hablan, bueno, hay una reciente, el otro día me la recordaba Álvaro, ¿no? La del Proyecto Salvación, que habla de la muerte, de la posible muerte del sol, pero hay una película de ciencia ficción con eclipse que a mí me encanta, es una película un poco de serie B cara, que es Pitch Black, de David Twohy. Muestras de hace 22 años. ¿Qué? Estas muestras tienen fecha. La última hace justo 22 años. Vale, ¿y eso significa algo, Caroline? No lo sé. Es posible. Un eclipse. ¿No tendrás miedo de la oscuridad? Vin Diesel, ¿no? Vin Diesel. Que alta aquí, cultura hacemos aquí. Alta cultura, bueno, Vin Diesel, no hay que subestimar a Vin Diesel. Cuidado No, con no, tocar, no. no toquemos a Vin Diesel. No toquemos a Vin Diesel, Bueno, que no como sabía bien yo. se enfada. Perdón. como bien dice en este corte, no tiene miedo a la oscuridad, o sea, tiene también un poco de trampa para no tener miedo a la oscuridad, porque interpreta aquí al personaje de Riddick, que interpretaría en 3 películas, y que es un malote galáctico con los ojos modificados genéticamente para poder ver en la oscuridad. Y pues eso, en esta película, él y un grupo de otros terrícolas acaban en un planeta que está habitado, o sea, en la zona subterránea del planeta hay una serie de depredadores que viven en la oscuridad, que se comen todo lo que Los encuentran. Fraggle Rocks. Cada 22... Una versión siniestra de Fraggle Rock. Claro, unos claro. Fraggle Rocks albinos y con los dientes muchísimo más afilados. No son, Hacen menos gracia, es verdad. estos no son tan Pierde gracia. blanditos, ¿no? El gran problema viene pues cuando ese planeta se ve afectado por un eclipse que ocurre cada 22 años. Tiene la Claro. mala suerte de caer en el planeta en el momento en que va a haber ese eclipse de cada 22 años, pero con la suerte de estar al lado de Vin Diesel, que puede ver en la oscuridad Qué y bien. tiene muy malas Todos son curvas. ventajas tener a Vin Diesel al lado. Bueno, Álvaro, en la literatura se ha usado varias veces el eclipse también para imponer una cierta idea de superioridad de unas culturas frente a otras. Es lo que es lo que viene siendo activar el truco del eclipse, ¿no? Es que el truco del eclipse, que es muy habitual en la literatura, pero además tiene una base real, o al menos se dice que esto ocurrió, que fue cuando
Cristóbal Colón se quedó en su último viaje, se quedó varado frente a la costa de Jamaica tenía que ser, y allí le dijo a los indígenas, oye, que no podemos irnos, darnos de comer, ¿no? Entonces los indígenas, los taínos, empezaron a alimentar a estos señores que venían en barco, pero hubo un momento que los taínos dijeron, bueno, a ver... Oye, si no estáis aportando nada a la comunidad... Podemos hacer algo, ¿no? Y entonces Colón dijo, ¿cómo que vamos a trabajar? Entonces cogió las tablas astronómicas que llevaba en el barco y vio que iba a haber un eclipse en breve, y entonces dijo, si no os seguís alimentando, voy a apagar el sol. Y entonces el 29 de febrero de 1504 apagó el sol, por así decirlo, y los otros asustaron tanto que le siguieron alimentando. Buah, Todo para no currar. Qué truco más sucio. Pero entonces esto se ha convertido como en una cosa recurrente en la literatura. Tenemos el famoso El Yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, ¿no? Que también es este ingeniero que se da un golpe en la cabeza y se despierta en la corte del rey Arturo, típico golpe a las 4 de la mañana un viernes. Y entonces se despierta ahí también para luchar contra Merlín, le dice, yo puedo apagar el sol, sabe la fecha y apaga el sol, lo mismo. Las minas del rey Salomón, 3/4 de lo mismo, también le apagan el sol. Y luego está el famoso eclipse de Tintín, ¿no? De Hergé, que en el Templo del Sol, están ahí todos atrapados, y está el doctor Tornasol mirando como si fuera todo un espectáculo, y ellos dicen que van a apagar el sol, y también apagan el sol, y todos se asustan. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que Hergé, que se solía documentar mucho, cometió un error tremendo, porque claro, pretender que los incas dijeran, un eclipse, ¿esto qué es? Cuando en realidad esos hombres estaban más puestos que nosotros, más puestos en astronomía que nosotros, sí. Y además hubo un niño que también envió una carta a Hergé diciéndole que se había equivocado con la sombra del eclipse, porque al estar en el cono sur debía ir la sombra por el otro lado, y Hergé la puso como a la europea, por así decirlo, ¿no? Pero de esto se sacó un cuento famoso, Augusto Monterroso, titulado El eclipse, en el que básicamente contaba la historia en Guatemala en el siglo XVI de un fraile español que llegaba, lo iban a sacrificar los indígenas, y el fraile se ponía, voy a apagar el sol, y veía que nadie hacía caso, que seguían preparando la fogata igual, se lo cargaron al fraile, y el fraile diciendo, pero que ha apagado el sol y tal, y entonces le sacaron las tablas de los eclipses, porque eran mayas, y diciendo, la ignorancia real es la del europeo que se cree que todos los demás somos tontos, digamos, ¿no? Qué bueno. Es el famoso cuento de Monterroso. Qué bueno. Sí, y en este terreno yo creo que también hay una película que destacar, que es Apocalipto, de Mel Gibson, que es después de hacer una película en latín, que era La Pasión de Cristo, hizo esta película hablada en maya yucateco, y en una escena climática ocurre también lo del eclipse, pero en ese caso, ahí digamos, se quedan de un todos modo un poco patidifusos. Más, se quedan patidifusos y perdonan a una de las víctimas porque consideran que los dioses están saciados, ¿no? Perdón, que Monterroso vino a poner orden aquí. Exactamente. Y luego, ya llevamos un verano que hablamos mucho de peplums, ¿no? Porque por la Odisea hemos hablado mucho de peplums. Pues hay un peplum del Telón de Acero que también tiene una escena de eclipse muy notable, que es Faraón, de Jerzy Kavallerovics, que, es una película bastante curiosa. En ella vemos también, pues, cómo Ramsés de repente se fía de su consejo de científicos ante la superstición y el miedo del pueblo. Pero hay que pensar que el momento de rodar la escena del eclipse debió ser un alivio para todo el equipo de rodaje, porque esta película se rodó en el desierto de Uzbekistán, bajo una temperatura de 50 grados. Que alguien lo apague, como ¿no? Barcelona hoy. Con los actores polacos maquillados profusamente para parecer más morenitos, y se ve que había un problema grave de churretones. Claro, y los maquillaban porque se pondrían colorados ellos, claro. No se pondrían morenos, claro, son polacos. Y entonces, pues ese momento fue un momento en que todos suspiraron. Voy a mostrar mi rostro poderoso a los míseros mortales y os voy a condenar a la oscuridad eterna. Dices que ese disco negro es la luna. Eso han dicho los sabios. ¿Y qué pasará a la oscuridad? Sin duda alguna. He de favorecer a los sabios que estudian con tanto acierto las estrellas. Es que los eclipses podrían ser muy buenos aliados también del cine de terror. Sí, porque claro, que nos da el pánico el miedo más básico es el miedo a la oscuridad. Y hay una película de terror que no tiene eclipse, se parece un poquito a Pitch Black en su premisa, pero sí que tiene otro fenómeno interesante, que es La Noche Polar. Es una película de vampiros que transcurre en un pueblo de Alaska, donde de repente durante esa noche, que dura un mes y que por tanto proporciona a los vampiros pues el gran fiestón. La gran rave, ¿no? De vampiros. La gran rave de vampiros, ¿no?
Y luego, bueno, hay un maestro de la literatura de terror que ha aprovechado también los eclipses, del mismo modo que ha aprovechado siempre todos los lugares comunes y todas las grandes temáticas del género, que es Stephen King, que yo sepa, igual me equivoco, pero ha utilizado eclipses como mínimo en 2 novelas, también llevadas al cine, Dolores Claiborne y El juego de Gerald. Son 2 novelas heterodoxas de Stephen King, de protagonismo femenino, donde los eclipses cubren respectivamente un asesinato y una violación, ¿no? Que en principio esto era una novela, él lo compuso todo como una novela que pasaba el mismo día en un eclipse concreto que King conoció, y entonces mientras estaba escribiendo la novela dijo, uy, aquí tengo 2 líneas argumentales, vamos a doblar aquí el negocio. Pudiendo vender 2 libros. Decidí hacer los libros en vez de uno, pero todo en realidad era un único libro, y de hecho en la película y en el libro también hay un par de cameos, porque uno del personaje de una novela ve al personaje de la otra casualmente por la calle, y a la inversa la otra novela, y en la película esto se ve también, que se ven los personajes. Sí, exactamente. Y luego hay eclipses en situaciones extraordinarias, como hemos dicho, pues de conquista y demás, y luego también en situaciones cotidianas, ¿no? Porque ¿cómo era la peli esta de Paco Plaza? Verónica, ¿no? De Paco Plaza, exacto, es una película Verónica. Muy castiza, con un ambiente muy cotidiano y muy reconocible, que mucho. nos habla de los peligros de jugar con la Ouija, y de repente, esa película tiene de todo, y tiene, entre otras, una monja siniestra y ciega. Todo lo que necesitas para una peli de miedo. La monja siniestra, claro. Aunque, de todos modos, mi relación favorita entre los eclipses y lo fantástico no es cinematográfica, sino televisiva. Me encantaba La dimensión desconocida. La dimensión desconocida, originalmente titulada The Twilight Zone, o sea, la zona crepuscular. Y la anécdota curiosa es que la noche en que se estrenó la serie, que fue el 2 de octubre de 1959, hubo eclipse total. Fue un eclipse total que en Estados Unidos fue especialmente visible entre Massachusetts y New Hampshire, pero fue especialmente el mejor sitio para verlo fueron, al parecer, las Islas Canarias, aunque ahí no se podía ver The Twilight Zone. Claro, había que elegir, ¿no? No se podía ver la serie. Hay que elegir una cosa. Oye, y para aterrorizar, El paraíso perdido de Milton, donde Satanás es el que provoca el eclipse, ¿no? Claro, Milton convierte el eclipse como en la gran metáfora, ¿no? Todos los eclipses siempre han sido una metáfora, pero Milton, en el libro 1 ya compara la caída de Satanás con un eclipse de sol o de luna, con aquellos versos memorables que dicen como cuando el sol naciente aparece despojado de sus rayos, o cuando la luna, en un eclipse funesto, cubre a medias a las naciones y llena de temor a sus monarcas. Él mezcla, la idea del eclipse con la perturbación política y el desorden moral, y compara además el escudo de Satanás con la luna observada por un telescopio de Galileo, ¿no? Entonces, de alguna forma, introduce cosas modernas dentro de lo que es un poema épico que normalmente no tenía este tipo de cosas modernas. También, curiosamente, el mayor eclipse de todo que puede tener un ser humano es la ceguera, y Milton estaba ciego cuando compuso este poema monumental, y se lo iba dictando a sus hijos, y se lo iba dictando también a algunos ayudantes, y de alguna forma hay quien lee el poema del Paraíso Perdido como una explicación de todo su proceso de ceguera. Estoy contento de que estés aquí, Soja. ¿Tú estás contento? ¿Qué quieres que te responda a esto? No sé, no... Que yo también que estoy contento. No, era solamente un comentario. No. ¿Sabes qué pasa, Alex? ¿Qué? Estamos hartos de que estés contento. Yo no te quería ofender, de verdad. Para vosotros que si es contento tiene que haber un montón de gente por debajo. Este es el problema. El problema no solo los de arriba, de los fondos de inversiones. El problema sois vosotros también. Eres tú también. ¿Qué piensas cuando contratas a un par de inmigrantes o moros? ¿Que estás dando una oportunidad? ¿O estás haciendo un favor? No, en realidad no. Nosotros que estamos dando oportunidad a vosotros. Aunque dices el mundo es una mierda, que haces lo posible para solucionarlo. Pero en realidad no quieres solucionar nada. Si estás tú contento, me alegro que estés contento. A mí no me preguntas si estoy contento o no. Aquí solo puedes estarlo tú. Solo tú y la gente como tú.
¿Puede un barrio tradicionalmente percibido como problemático convertirse en una buena metáfora de una ciudad entera? O quizá yendo más lejos, ¿puede erigirse como espejo de cualquier espacio urbano en la era de un turbocapitalismo que expulsa al ciudadano para vender el territorio a la invasión turística? La serie Rabalear, o Rabalejar, porque estamos hablando de una producción hablada en catalán, creada por Pol Rodríguez y dirigida por él mismo y por Isaki Lacuesta, se ha convertido en una de las propuestas más poderosas dentro de la producción local de HBO. Este tándem, formado por Rodríguez y Lacuesta, ya había tocado el cielo del éxito con Segundo Premio, un muy heterodoxo biopic de la banda Los Planetas, que no se llevó los segundos, sino los primeros premios de la mejor dirección en los Goya, en los Gaudí y el Festival de Málaga. Pero en este caso estamos hablando de un proyecto profundamente personal para Pol Rodríguez, que parte de su propia historia familiar para construir una ficción que nos interpela a todos. ¿Y de qué manera, Jordi? ¿Qué te ha parecido a ti la serie? Yo estoy en shock. Yo cuando la vi, desde la misma banda sonora, las imágenes, la historia, todo me dejó como planchada. Yo estoy también en shock y me alegra que me hagas esta pregunta, porque a veces los críticos nos gusta lanzar piropos y ser realmente, pues eso, como devolver el agradecimiento por tanto placer. Realmente, bueno, yo vivo y trabajo cerca del barrio del Raval, sí. No lo conozco con tanta profundidad, pero sí que de repente me parece, sí que sigo mirando el X antes llamado Twitter, y de repente la manera en que aparece el barrio del Raval en esas redes sociales me parece tremendamente injusto y reduccionista y muchas veces estigmatizante, y creo que una serie como Rabalejar te enseña lo que es el barrio en toda su complejidad y en toda su profundidad, ¿no? Y en cierto sentido, aunque aquí se habla de un barrio y no de una ciudad entera, pero me ha parecido que había algo del espíritu de una serie que es uno de los grandes clásicos de las ficciones de HBO, que era The Wire, donde ahí sí que entendíamos lo que era una ciudad en todas sus capas, ¿no? Desde los bajos fondos hasta las instancias superiores, ¿no? Y los órganos de poder. Y por eso nos acompaña esta mañana Pol Rodríguez. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, me gustaría preguntarte precisamente por ese vínculo autobiográfico que yo comentaba al principio, ¿no? Porque en el centro de la historia está un restaurante centenario, un restaurante tradicional, de comida tradicional, con una clientela fija y sólida. Can Mosques en la ficción, Can Lluís en realidad, que se ve amenazado por un fondo buitre, un fondo de inversión, y ha sido la historia del restaurante de tu familia realmente, ¿no? ¿En qué momento se te pasa por la cabeza convertir esa vivencia, ese trauma por el que pasasteis tu familia y tú en una película, en una serie? Pues bueno, en el momento de que nos desahucian directamente. El Rabalear se basa, como bien has dicho, en lo que nos pasó a mi familia, que tenía el restaurante Can Lluís en el corazón del Raval durante 90 años. Y creo que fue 2017, más o menos por ahí, pues un fondo de inversión compró el edificio y empezó a intentar subir el precio del alquiler, intentar duplicarnos muchísimo el alquiler, y estuvimos luchando durante un tiempo esas nuevas condiciones, y ahí ya me daba cuenta que había como material suficiente para hablar de la crisis habitacional a Barcelona, que creo que también es otro eclipse, o eclipse inmobiliario, yo creo que es. Sí. Y fue cuando nos desahucian en el 2021, aprovechando la pandemia, que decidió incorporar toda la trama de la familia, ¿no? A partir de ahí pienso en hacer un thriller, con un espíritu de venganza directamente, ¿no? De poder decirle a mi última, pero hacerlo desde la honestidad, la complejidad y desde la profundidad, con lo cual lo que hago es empezar a investigar, empezar a tener muchas conversaciones con fondos de inversión, a agentes de fondos de inversión españoles, catalanes y también de fuera, internacionales. Empiezo a trabajar con asociaciones de barrio, del Raval, que ayudan a los chavales que están en la calle. Empiezo a entrevistarme con colectivos activistas que defienden el habitaje, y a partir de ahí veo que todo esto es tan complejo que no me cabe en un largometraje y tengo que hacer una serie. Y decido hacer una serie que es Rabalear, que es la que está en HBO. Sí, el barrio del Raval, como hemos dicho antes, también es un barrio que está muy sometido al estigma. Para muchos es sinónimo de inseguridad, de insalubridad y conflicto, pero tu serie rompe con ese tópico. ¿Qué hay en el Raval más allá de ese tópico?
Bueno, es verdad que en el Raval uno no se puede esconder que hay vidas muy complejas, hay vidas muy al límite, es un barrio muy precarizado en muchos puntos, pero es un barrio al mismo tiempo, es un barrio que se defiende el mismo. O sea, lo que tiene el Raval es un barrio que esto no se habla nunca y creo que es para destacar, es uno de los barrios con más asociaciones de ayuda y ONGs de Europa, con lo cual esto lo que significa es que hay mucha ayuda en la calle, ¿no? Mucha ayuda vecinal, y esto es algo que esto no lo das en el barrio. O sea, obviamente hay situaciones complejas, pero dado que nunca vienen ayudas de las instituciones, se cuida mucho entre vecinos, y esto es algo que es muy emocionante. Tradicionalmente, bueno, el Raval es el barrio chino de toda la vida, parte del barrio chino de toda la vida. Se le llama el Raval, pero ha sido siempre un barrio muy complejo, con muchas capas además, ¿no? Sí, hay que pensar que ya desde que se crea el Raval, bueno, el barrio chino, el distrito quinto, en la historia de Barcelona, era el barrio donde estaban puestos los hospitales y las casas de beneficencia, con lo cual ya nace con el estigma de apartar y poner ahí los enfermos y poner ahí a la gente rara, ¿vale? Luego el barrio del Raval se convirtió en los huertos de Barcelona, del centro de la ciudad, con lo cual el Raval también ha sido siempre un barrio productor para la ciudad, que la ciudad extrae beneficio del barrio, pero no le deja nada. Con lo cual esto está dentro del ADN del rabalero, de alguna manera, del vecino rabalero. Toda esta historia está dentro y toda esta historia ha seguido pasando. Entonces, ¿estamos peor que antes? No. Estamos igual que antes. Las problemáticas siempre son más o menos muy parecidas. Siempre ha habido inmigración, siempre ha habido pues precariedad, pobreza en el barrio. Marginalidad. Esto es algo que existe y no lo podemos negar, y hay que gritarlo a los cuatro vientos porque hay que ayudar a que esto no pase, ¿no? Pero no es una situación nueva. No, lo nuevo quizá es la gentrificación, porque se puso de moda entre los pijos y gente, como ir a vivir a zonas del Raval con fincas pues restauradas. Sí, hay que pensar que esto, ¿no? En los años 40 en el Raval pues venían gente de Barcelona de clase alta y venían a desvirgar a sus hijos al Raval. Claro. Y era algo tradicional, con lo cual siempre ha sido un barrio defenestrado al mismo tiempo que amado. Y entonces ahora pasa pues que dentro de varias corrientes y peligros y amenazas que ha pasado el Raval, como podían ser la heroína en los años 80, pues ahora hay otra amenaza que es la gentrificación y la especulación inmobiliaria, ¿no? Y esto es algo que arrasa con todo. Y una cosa que yo me preguntaba, y con Jordi también lo hemos comentado, ¿cómo consigues, dentro de todo este caldo de cultivo que es el Raval, cómo consigues meter un equipo cinematográfico, un equipo para rodar, que todos sabemos el pifostio que se monta, con perdón, y no interrumpir, porque las imágenes que das es casi como de falso documental. Son casi documentales a veces, e incluso pixelas los ojos de la gente que pasa por la calle. Sí. ¿Cómo era el equipo para no...? Pues un equipo de casi 100 personas, o sea, no nos escondimos de nada. El Raval, aunque parezca mentira, o sea, todas estas problemáticas pasan, pero son cosas muy puntuales. Salvo un par de calles que tú sabes que quizá hay más prostitución, el barrio del Raval es un barrio que, la verdad, que nosotros sacamos la cámara ahí y a nadie le importa nada lo que estás haciendo, porque ellos tienen sus propias vidas, que tienen sus prioridades antes que tú, ¿sabes? Entonces ellos no les importa, al contrario. Entonces no tuvimos ningún problema, éramos un equipo de entre 70 y 100 personas rodando en el Raval, y como bien has dicho, mi intención de hacer este thriller, de hacer un thriller de una manera hiperrealista, y con lo cual esto significaba intentar meter el barrio a cucharadas como pudiese dentro de la película, y decidí pues rodar en espacios reales, sin cortar a la gente, entrando el vecino que iba a trabajar, y obviamente tienes que proteger su identidad. Entonces a partir de ahí creo los ojos pixelados. Sí. Pero que la idea era un poco es esto, ¿no? Hablar de una temática tan que nos atraviesa a todos en estos momentos, pues hablarlo de la manera más realista posible. Pero realmente es una batalla de David contra Goliat, ¿no? ¿Cómo pueden las asociaciones vecinales frenar desahucios, proteger la comunidad y defender el territorio, ¿no? O sea, ¿tú crees que está todo perdido o que hay esperanza?
Mira, yo no sé, pero sí que es verdad que estamos en una situación muy compleja, una deriva que nadie sabe dónde va a ir, sinceramente, porque creo que de alguna manera las políticas que tocan el tema de la vivienda pues están secuestradas por unos intereses básicamente económicos, no sociales, y esto provoca pues esto, ¿no? Esta deriva que está yendo a esta gentrificación extrema, ¿no? De que varios pues fondos de inversión o propietarios individuales sus propios pisos los ponen para el turismo, y haciendo una conexión hace tiempo con Francino, que hizo ¿Dónde estaba el Raval? En varias ciudades de Europa. Hicimos una conexión con Roma y había un barrio de Roma que creo que en el 76 vivían 400.000 personas, ahora solo viven 400.000 vecinos, ahora solo viven 20.000 vecinos. Ostras. Todo el resto es para turistas. No estamos aquí. No estamos aquí, pero creo que no debemos llevar aquí. Entonces yo creo que sí que hay esperanza, creo yo, pero sí que es verdad que tienen que haber unas políticas que apoyen a la vivienda para un bien social y no un bien económico. Sí, que se puede ganar una batalla, pero que la cosa es mucho más... Es muy compleja. Es muy compleja, Es muy ¿no? compleja, sí. Oye, en este verano, que yo le hemos comentado con Jordi, ha habido otro trabajo audiovisual que habla del Raval, ¿no? Y además está en las antípodas de lo que un poco proponéis vosotros. Nos referimos al spot publicitario del Cupra Raval con ese eslogan... Pensaba que hablabas de otra serie. Ah, vale. Pues lo hablamos también, si quieres, pero yo pensaba el anuncio que habla del eslogan de la Universidad de la Calle, que todo esto, ¿no? ¿En qué grado de gentrificación sísmica y simbólica podríamos sentir este anuncio? En el grado eclipse, yo creo que entraría perfectamente. Total, Creo que falta entrar un poquito de luz a toda esa oscuridad, es verdad. Pero sí que, bueno, el Raval también ha sido un barrio que ha generado muchísimo imaginario cinematográfico, y a mí me gustaría recordar pues documentales como De niños, de Joaquín Jordá, o películas como Yo participé en el documental de niños, fue mi primera película como ayudante de dirección. Porque justamente yo en esa época estaba trabajando en el restaurante de mis padres, en Cañuís, y Joaquín Jordá vivía en la misma acera, el número 39. Entonces Joaquín venía de padecer un ictus cerebral donde le creó una agnosia visual y no podía leer. Entonces, ni cocinar, porque él no reconocía las formas, o sea, visualmente no reconocía las formas, ¿no? Entonces, él venía a comer y a cenar cada día. Entonces yo le leía la carta mediodía y noche, todos los días de la semana. Con lo cual ahí hicimos amistad, y cuando él se puso a preparar ya a la película de Nens, que esto si no me equivoco debe ser en el 2000 o por ahí, o 99, él me propuso ser su ayudante de dirección, ¿no? O sea, podríamos decir que ahora estás donde estás por Joaquim Jordá. Totalmente, sí. Y el restaurante, qué bonito, todo liga. Una historia bonita, preciosa, vamos. Sí, muy bonita, y creo que ibas a decir, que te he interrumpido, perdóname, que también de En Construcción, de José Luis Guerín, ¿no? Sí. José Luis Guerín rodó En Construcción al mismo tiempo que Jordá estaba rodando Danens, y el edificio donde rodamos Can Moscas nosotros en la serie está justo enfrente del edificio que José Luis Guerín rueda en pleno derrumbe, ¿no? Todo esto, ambos clientes del restaurante Can Lluís, donde José Luis venía cada otoño a comer setas, y donde Joaquín Jordá me presentó a Iñaki La Cuesta, Ostras, que ahora hemos hecho juntos también Rabalear, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, sí que yo siento que cierro un cierto círculo con estos cineastas y amigos, y que también me doy cuenta que The Nens, que era una película que hablaba sobre un caso de pederastia en el Raval, pero cómo ese caso se apoyaba toda una reforma urbanística del Raval, 25 años después seguimos hablando de la misma problemática urbanística, ¿no? Sí. Entonces todo ello me cabe pensar que no estamos avanzando demasiado hacia un lado con más luz. Sí. Luego está también un cineasta como Paco Betriu, ¿no? Que en películas como Furia Española, Sinatra o Mónica del Raval refleja, pues eso, el paisanaje del Raval. ¿Crees que, bueno, la mirada que tenía Betriu, que era una mirada igual limítrofe con lo esperpéntico, es un buen instrumento para hablar de ese Raval?
Sí, yo creo que sí. La verdad es que hay mucho esperpento, es una maravilla. Y hacerlo con amor y con cariño, además yo que soy valenciano, imagínate, el esperpento para mí es como el pan nuestro de cada día. Entonces yo creo que está muy bien, pero claro, yo creo que también Rabalear también nace de estos cineastas también, de Rovira Veleta, de Juan Antonio de la Loma, que hacían este cine kinky, este cine que se rodaba sin permiso, en persecuciones en las Ramblas de Barcelona. Y yo creo que todo esto, de ahí nace un poquito Rabalear, sí. Es bonita esta historia porque es el círculo que se cierra, ¿no? El restaurante en la realidad lo compró un fondo de inversión israelí, me parece que... En la realidad, sí. Sí, que me parece como, wow, es el colmo del mal ya. Sí, como... sí. Sí, la verdad que sí. Era un fondo israelí que estaban allí y que yo durante mucho tiempo logré poderme sentar con un portavoz, porque si no es que ni vienen, están... Ni tienen cara ni nada. Ni claro. tienen cara ni nada. Entonces, Horrible. de repente tú te encuentras una situación que para nosotros en ese momento era el negocio de mis padres donde toda la familia viviera ahí, con lo cual es tu sustento. Y no puedes negociar con nadie más que no sea con abogados, y abogados, claro, que ellos tienen unas estructuras muy grandes y tú eres muy pequeño ahí. Exacto, tú eres una familia intentando defender el patrimonio y la tradición. No sé si, claro, yo estaba viendo la serie, estaba pensando todo el rato en ti y no sé si en todo el personaje que interpreta de forma magnífica Enrique Auquer eres tú. Sí, vamos a decirlo así. Somos dos hermanos, mi hermano es más calmado y yo soy el más nervioso. Tú eres el polvorilla, ¿no? Yo soy el polvorilla, por eso hago cine. Pero sí, la verdad, cuando miraba yo el problema con ojos de guionista, pues me daba cuenta del valor de una familia estructurada, trabajadora, catalana, en el Raval durante tanto tiempo. Esto es material de combustible, esto es combustible perfecto para hacer un thriller, y hacer un thriller de una cuenta atrás donde te ahogue, y además un thriller donde te lo pases bien también y sea entretenido, ¿no? Sí. Antes hemos mencionado, Jordi, los premios, ¿no? Que ganó con segundo premio. Sí. Y que fue, pues eso, tu anterior colaboración con Isaki. Imagino que es una pregunta que os habrán machacado con ella, pero esto de dirigir a dos, ¿cómo se hace? Pues en nuestro caso de una manera como muy natural, la verdad. O sea, no te diría no sé ni cómo se hace. O sea, quiero decir que ni nos lo planteamos. Ni uno lleva una cosa ni otro lleva la otra. Somos dos amigos en un set de rodaje intentando explicar una historia de la manera para nosotros más entretenida, ¿no? Y más juguetona. Y sí que es verdad que somos dos tipos que nos gusta un poco... pues apostar y arriesgar, y entonces cuando uno hace una apuesta el otro la intenta doblar, y un poco así, pero al final no solo con Isaki, sino también con Takuro, que también era el director de foto de segundo premio y también es el director de foto de Rabalear. Somos una troupe y de alguna manera creo que pues que no hay un sitio más bonito que estar con tus amigos que en un set de rodaje, la verdad. Ahí en segundo premio tenías además a Fernando Navarro como guionista, uno de los mejores escritores que tenemos en el panorama literario español actual. No sé si la literatura en esta nuevo producción habéis contado también con algún otro escritor, o si la literatura sobre el Raval ha tenido mucha influencia en vuestro trabajo. Bueno, la literatura en el Raval ha tenido mucha influencia en mí. En el sentido de que... Márquez Montalbán, claro, era un cliente también. El episodio de El estallido de la bomba, donde mataron a mi bisabuelo, que lo explica Manuel Vázquez Montalbán en Historias de Padres e Hijos, o lo explica Carlos Ruiz Zafón también, o lo explica Andreu Martín en sus novelas, con lo cual toda la novela negra siempre tiene un impacto directo, porque he sido muy amante, con lo cual de alguna manera tenía que hacer una especie como de pequeño relato negro en el Raval, ¿no? Fíjate lo que se carga un fondo de inversión para comprar ese edificio y convertirlo en apartamentos turísticos. Se carga un establecimiento centenario, se carga un patrimonio y un negocio familiar que además funcionaba y era vuestro sustento, y se carga la historia de esta ciudad y toda esta mítica, ¿no? Porque efectivamente en el comedor había el impacto de una bomba que estalló y mira todas las novelas, grandes novelas que has mencionado en las que sale. Al final ¿Esto se lo cargan? Mira.
Lo que ocurre es que cada vez las ciudades somos más iguales, no hay sitios especiales, se van cargando todas estas particularidades de los sitios porque cada uno pues coge un tipo de modelo de ciudad o de negocio que es casi más cercano a la franquicia que no a una cosa identitaria, y al final las ciudades van perdiendo su identidad. Van perdiendo su identidad, van perdiendo su cultura y van perdiendo esos platos gastronómicos de la abuela, esas recetas antiguas, esa ensalada de la trinchera, esos platos de cuchara que también pasa, ¿no? Entonces, como de alguna manera creo que vale la pena como reivindicar toda esta memoria, ¿no? Pues Pol Rodríguez, muchísimas gracias por haberte pasado por la radio esta mañana. Qué bien. Y recomendamos muchísimo esta serie que mucha gente ya yo creo que la ha visto, Rabalear. La recomendamos encarecidamente, nos has hecho sufrir mucho con tu personaje, ¿no? Sí, y la serie además no, pero sufrir, pero realmente empatizar también. Claro. Y es un gran trabajo que habéis conseguido entre el tratamiento de la imagen, la música, la banda sonora con ese tecno sucio, ¿no? Como que te inquieta. La banda sonora acompaña muy bien. Muy bien acompaña, sí. Eloy Caballé ha hecho un trabajo brutal, maravilloso. Y al final es lo que transmite todo este dinamismo. Y esa incomodidad, esta especie de incomodidad, te chirria todo muchísimo. Total. Y bueno, y el casting maravilloso. El casting increíble. Que es increíble y que poco más hay que añadir. Muchísimas gracias, Pol. Gracias a vosotros por los comentarios. Gracias. Un abrazo. Tengas que decir que no me quieres ver. Es imposible que hayas olvidado lo que los dos podíamos hacer. Sabemos que la inteligencia artificial también es una ignorante artificial y aunque en los últimos años pues ya lo estamos viendo, que ha mejorado muchísimo, todavía comete fallos garrafales y este verano nos hemos propuesto pillarla. O sea, a ver Álvaro, cuéntanos las grandes pifias que ha cometido la IA en los últimos tiempos. Bueno, yo voy a contar una personal, digamos, una pifia que hizo conmigo tremenda. Ya sabemos que la máquina, y me gusta llamarla la máquina porque esto de inteligencia artificial, o como diría mi abuelita, la maquinita. La máquina, ya sabemos que prefiere inventar antes de admitir que no sabe algo, ¿no? Y entonces todos estamos acostumbrados a que a veces le preguntas algo y se lo inventa y luego dices, oye, ¿esto de dónde sale? Y dice, no, esto me lo he imaginado yo porque creo que podría haber... Esto hay que meterle y decirle, y no te inventes cosas. Ya, pero bueno, pero esto ahora que está mejorando. Pero tú eres un travieso y... Claro, pero hace un tiempo, ya no sé si era un año o una cosa así, yo, por una cosa que estaba escribiendo, le pedí, luego me disculpen, que me dijera un sinónimo de espermatozoide. Porque estaba escribiendo una cosa, entonces me dijo... Estaba escribiendo tu libro in vitro. Mi libro in vitro, exacto. Entonces le pedí un ejemplo de espermatozoide, entonces me dijo, pues gameto, tal, célula sexual, no sé qué, no sé cuántos, y entonces de golpe en la lista pone una palabra que no me he podido quitar de la cabeza todavía, que es gaboncito. Que es maravillosa. Y yo le digo, ¿gaboncito? Digo, por favor, origen de la palabra. Y me dice, no, disculpa, esta palabra no existe. Y claro, yo era la primera vez que me encontraba algo así, claro. Y le digo, ¿pero cómo que no existe? Digo, ¿te la has inventado? Y me dice, sí, me la he inventado, pero disculpa, tal. Digo, ¿pero de dónde sale? O sea, ¿cómo te la has inventado? No sé, ¿qué etimología saca? ¿De dónde te sale esta palabra? Y no me supo explicar nada. Un pequeño García Márquez, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Pero el problema es que no me la he podido quitar de la cabeza la palabra. Porque además me parece una palabra excelente para llamar a los espermatozoides. O sea, gaboncitos. Sí. Es que espermatozoides es una palabra horrorosa. Pero gaboncito. Hola, nena, ¿quieres ver mis gaboncitos? Es cariñoso incluso. O sea, es muy tierno, a mí me despierta ternura. Ahí está. Entonces la máquina, en su error, me dio una palabra que ya es parte de mi vocabulario. Pues es realmente gaboncitos, Gaboncito, creo que toda ¿eh? España diga gaboncito a partir de ahora, por favor. Muy bien. En cambio, Jordi, tú te has animado a sacar de quicio a la inteligencia artificial con un experimento. Sí, yo ya sabes que le tengo más respeto del que tiene Álvaro, que es un desvergonzado. Álvaro y sus gaboncitos. Yo quiero hacerme amigo de la IA, por si acaso lo de Skynet iba en serio, y le he pedido en este caso que me escriba críticas de cine de grandes clásicos del cine de autor al
estilo de las crónicas futbolísticas de Mariano Rajoy para el pasado Mundial. Y bueno, si os parece... Venga, os ¿qué le has puedo- puesto? La que me ha hecho de manera muy brillante es El año pasado en Marienbad de Alain Resnais. Tú también vas como a la leche a pillar, ¿eh? Bueno, pero lo ha hecho muy No bien. le has pedido de Van Diesel, digamos, ¿no? No, le he pedido algo sofisticado, pero me ha dicho que era muy buena elección porque esa película de Resnais encaja muy bien con, palabras de Laia, con el estilo tautológico de escritura de Mariano Rajoy. Wow. Os leo unos fragmentos para que veáis. No lo puedo hacer con la voz de Rajoy porque no soy imitador, pero haceros la idea. Hay películas en las que pasan muchas cosas y otras en las que pasan menos. Esta pertenece claramente al segundo grupo, lo cual no quiere decir que no pase nada, porque algo pasa. Lo que ocurre es que uno no siempre sabe exactamente qué es, y eso, lejos de ser un inconveniente, forma parte del asunto. La película empieza y uno tiene la impresión de que ya había empezado antes. Esto sucede con frecuencia en la vida y también en el cine francés. Hay un hotel muy grande, unos jardines muy bien cuidados y unos personajes que hablan con educación, aunque tampoco excesivamente. No levantan la voz. Eso hoy ya no es una novedad. Y dice lo siguiente, que creo que es bastante brillante. Dice: el señor sostiene que el año pasado ocurrió una cosa. La señora sostiene que quizá no ocurrió. También cabe la posibilidad de que ocurriera de otra manera. Ojo. Y existe una tercera opción, que es que todo sea compatible entre sí. No es fácil arbitrar esta cuestión porque el director no facilita mucho la labor del espectador. Tampoco creo que fuera su intención. Oye, pues tengo que reconocerte que no ha estado mal. Sí, con No, un imita- imitador, con un imitador estuviera O sea, sido muy maravilloso. bien. Hubiera sido maravilloso con un imitador esto, ¿eh? No puedes ser. Lo siento, no tener esas atribuciones. La semana que viene vamos con más ejemplos de el cine y la IA. El ¿te cine y la parece? IA, exactamente. Vamos Bueno, a seguir explorando. De todas maneras, esto de la IA es un poco, me dan ganas de decir, de manda gaboncitos. ¿eh? Manda gaboncitos, gaboncitos para el sábado. Hasta la semana que viene. Had that boy of mine by my side, the silver moon and the evening tide. Oh, some sweet day gonna take away this hurting inside. Will I never be blue? My dreams come true. I'm blue by Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.